descubierto el mayor secreto del Domi Reversi en One Piece. Y es que con lo ocurrido en los últimos capítulos del manga, el Domi Reversi está en boca de todos. Todo el mundo tiene muchísimas preguntas y todo el mundo tiene muchísimas dudas. De hecho, es un tema que ha separado a la comunidad en dos partes. Una parte estando muy contenta con el Domi Reversi y otra estando ciertamente molesta o dudosa de cómo puede desarrollarse esto a futuro, ya que en principio parece una habilidad demasiado rota. Por eso mismo hoy vamos a analizar la habilidad de arriba abajo y vamos a encontrar todos los secretos que tiene esta habilidad que están reflejados en el manga de Oda. Y aparte te voy a explicar cuál va a ser el mayor secreto de este Domi Reversi y que veremos en no demasiados capítulos. Obviamente este vídeo va a ser un vídeo bastante largo, así que si te lo has puesto de fondo, como es muy probable que hayas hecho, pues dime qué estás haciendo mientras lo tienes de fondo. Ya sé que mucha gente lo ponéis para iros a dormir, sé que otros lo ponéis mientras estáis haciendo las labores del hogar, otros mientras estáis haciendo deporte, incluso hay gente diciéndome auténticas locuras. El otro día vi un comentario de un chico que dijo que era socorrista y estaba viendo mis vídeos. Espero que nunca me toque ir a tu playa o piscina. Entonces eso, dejadmelo en los comentarios porque ya sabéis que me encanta leeros. Y decir obviamente que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like, una suscripción y también que le des al botón de hype si te aparece en tu país. De hecho, si me dejas en los comentarios si te aparece el botón de hype, me harías un favor porque todavía no entiendo muy bien qué es, ya que en España no está. Dicho esto, empecemos con el vídeo. En los capítulos recientes de One Piece se nos reveló un poder aterrador del misterioso Imu, la técnica conocida como Domi Reversi. Esta habilidad permite convertir a las personas en demonios, seres descomunales y violentos bajo su control. A primera vista, el Domi Reversi parece invencible. Imu literalmente voltea la voluntad de sus víctimas para ponerlas de su lado, creando enemigos de la nada. Sin embargo, los detalles que rodean esta técnica han dado lugar a una teoría interesante. Como he dicho, esta técnica ha generado muchísima discusión en la comunidad, gente diciendo que está muy rota, gente diciendo que no es para tanto y no ha dejado a nadie indiferente. Por eso mismo vamos a analizar qué pasa con esto. Para entender la posible debilidad del Domi Reversi, primero repasaremos en qué consiste esta técnica. Imu, la enigmática figura que gobierna desde las sombras del gobierno mundial, demostró poder transformar personas en demonios mediante un proceso que es casi un ritual. Según lo visto, Imu crea un extraño abismo oscuro en el aire bajo su objetivo, provocando que la víctima se hunda y luego sea físicamente volteada hacia abajo. Al salir de este círculo oscuro de Imu, la persona emerge con una nueva identidad demoníaca. Esta transformación concede un cuerpo mucho más poderoso e incluso cierta inmortalidad, ya que regeneran cualquier herida sufrida después del cambio. Esto a costa de la propia voluntad del individuo. Imu impone esta conversión incluso si la víctima no acepta voluntariamente, es decir, no requiere el consentimiento del afectado para demonizarlo. Pero lo más inquietante es que el Domi Reversi se propaga como un efecto dominó en el campo de batalla. Si una persona es convertida en demonio, cualquiera que esté atrapado en una especie de línea recta entre dos individuos transformados también será transformado automáticamente en demonio. Esto lo vimos en Elbaf cuando a Dory y Brogy los vuelven demonios y todos los demás gigantes que están alineados con ellos van provocando también el Domi Reversi de uno a otro. Esto es algo que ha pasado ciertamente desapercibido, ya que he visto mucha gente decir que requiere del contacto directo. No parece ser así, ya que como digo, el resto de demonios en un principio no fueron tocados, quizás requiere de un primer contacto y luego los demás van en serie, no lo sé, pero en otras palabras, Imu puede transformar a un grupo entero flanqueando a sus objetivos, convierte a dos víctimas y todos los que estén entre ellos caen bajo el hechizo. Todo esto sin que Imu tenga que apuntarles uno por uno. Esta mecánica nos recuerda inmediatamente a algo. Efectivamente, el nombre del Domi Reversi no es casual. Eiichiro Oda aquí hizo una referencia directa al clásico juego de mesa Reversi o Telo. En Reversi, dos jugadores van colocando fichas negras o blancas en un tablero. Cada vez que encierras las fichas del rival entre dos fichas propias, todas las fichas enemigas atrapadas en el medio se voltean y cambian a tu color. El Domi Reversi de Imu opera bajo la misma lógica de volteo. Imu coloca dos demonios y las personas que quedan entre ellos son encerradas y cambian de bando forzosamente, convirtiéndose también en demonios sirvientes de Imu. Esta referencia visual fue incluso mostrada en el manga durante la activación de la técnica, y vimos paneles intercalados de un tablero de Reversi resaltando el paralelismo. Oda nos estaba dando una pista del funcionamiento. Imu literalmente le está dando la vuelta a la gente, igual que en el juego se le da vuelta a las fichas. Es un juego perverso en el que Imu busca rodear y revertir la lealtad de sus enemigos. Aquí voy a aprovechar para comentar una pequeña teoría de cuál podría ser el nerfeo, entre comillas, la limitación de esta técnica, pero no va a ser la gran solución a la que apunta este vídeo. Lo único que quiero comentarlo para que veáis
que hay ciertas ideas interesantes y esta podría ser una de ellas. Más allá de la referencia al juego, el propio nombre del Domi Reversi oculta un significado clave. Proviene del latín y literalmente Domi Reversi significa regresados a casa, o los que retornaron al hogar. Esta traducción es sumamente reveladora. ¿Por qué regresar a casa? A primera vista no tiene sentido. ¿Qué tendrá que ver la casa o el hogar con convertir a alguien en un demonio obediente? La respuesta podría estar en la condición necesaria para que Imu pueda imponer esta maldición. Aquí es donde nace la teoría de la maldición del origen. Se postula que Imu solo puede ejercer el Domi Reversi sobre individuos que se encuentren en su tierra natal, en su hogar de origen. En otras palabras, regresar a casa sería el requisito para ser la víctima de este reversi malévolo. Podemos desglosar el término latino para entenderlo mejor. Domi significa en casa o en el hogar y reversi es regresados o volteados. La idea de voltear en casa o retornar al hogar encaja sorprendentemente bien con lo que hemos visto en la trama. Parece insinuar que el hechizo trae de vuelta algo latente dentro de la persona cuando está en su tierra, quizás su demonio interior metafórico, y lo hace salir a la superficie, volteando su naturaleza. Por eso podríamos interpretarlo también como revertir el hogar o revertir la lealtad, es decir, cambiar aquello que la persona considera su alianza o lugar seguro. Dicho esto de forma simple, Imu convierte el sentido de hogar o patria de la víctima en un punto débil usando ese vínculo para dominarla. Pero la idea de la maldición del origen no viene por nada, está respaldada por todos los casos conocidos de Domi Reversi que hemos visto hasta ahora. Cada víctima que hemos visto caer en esta técnica se hallaba en casa en el momento de su transformación. Repasemos estos casos. Imu empleó el Domi Reversi sobre los legendarios gigantes Dorry y Broggy, junto con otros guerreros gigantes de la isla. Importante destacar que Elbaf es la patria de los gigantes. Dorry y Broggy, a quienes conocimos en Little Garden, finalmente habían regresado a su hogar ancestral en Elbaf solo para ser convertidos en demonios. Todos los gigantes afectados en esta ocasión fueron nativos de Elbaf y ningún forastero presente resultó convertido. Esto último es crucial, ya que de momento todas las personas que hemos visto en Elbaf que han sido convertidas eran nativos, es decir, Imu volteó a los defensores de su propia tierra, volviéndolos contra su pueblo. Luego tenemos la familia Davy y Roxy Shebek en God Valley. Vimos como Roxy Shebek y la familia Davy fueron convertidos en demonios durante la batalla de God Valley. ¿Y dónde ocurrió esto? Pues como digo, en God Valley. Aquí hay matices interesantes, y es que esto es totalmente clave, ya que las personas que hemos visto que han sido afectadas por el Domi Reversi todos son de la familia del clan Davy, y Rox dijo que él era de esa tierra, que era su tierra natal, dato que es muy importante y que, como digo, acompaña perfectamente a lo ocurrido en Elbaf. Estos ejemplos conocidos encajan con la hipótesis. Domi Reversi no transforma a cualquiera, sino únicamente a quienes están en su tierra natal. No parece una coincidencia, sino una especie de patrón deliberado. Oda nos habría dejado un rastro muy claro, el nombre de la técnica y las circunstancias de uso apuntan a la misma condición oculta. Entonces, con lo anterior sobre la mesa, podemos formular claramente la teoría. Imu necesita que su objetivo esté en su lugar de origen para voltearlo con su Domi Reversi. Esta sería una de las grandes debilidades de Imu, su talón de Aquiles, escondido dentro de un poder por lo demás abrumador. No es que Imu lo haya revelado abiertamente, pero los indicios sí que lo sugieren. Si el Domi Reversi solo funciona en la patria del blanco, entonces Imu no puede simplemente llegar y no puede convertir a cualquiera en cualquier lugar. Debe ser muy selectivo con el campo de batalla. Esto es un gran alivio para nuestros protagonistas, significa que mientras se mantengan la pelea fuera de sus islas natales tendrán protección frente a este hechizo. Por el contrario, si algún personaje acaba peleando en su propio pueblo o reino, estará en peligro de caer bajo el control de Imu. El porqué del regreso a casa, ¿por qué Imu necesitaría que estén en casa? Una posible explicación es casi mística, quizá cada persona tiene una conexión especial con su tierra natal, una raíz o energía vinculada a sus orígenes. E Imu aprovecha este vínculo para torcer su alma, podríamos llamarlo una maldición del origen, porque ataja a la persona en el lugar donde nació y allí su espíritu es más vulnerable a ser doblegado. Tal vez lejos de casa uno está fuera del alcance para esta magia, pero al pisar tu tierra quedas bajo el círculo de influencia de Imu, si él decide explotarlo. Desde el punto de vista de Imu esto explica algunas decisiones tácticas, por ejemplo, porque Imu atacó a Elbaf directamente, justamente porque Elbaf es el hogar de los gigantes. Allí podría convertir a los guerreros más poderosos de esa raza en sus títeres con el Domi Reversi
y si los gigantes hubieran estado fuera, en el mar o en otro país, quizás no hubiera funcionado. Lo mismo en God Valley, es posible que Imu escogiera ese lugar o ese momento porque sabía que ciertas personas clave estaban en su terreno. Imu podría incluso estar manipulando los escenarios de confrontación para que los enemigos terminen luchando en sus propios feudos, haciéndolos vulnerables a la maldición. Demasiado poder. Al oír esto uno podría pensar, vaya, esto nerfea muchísimo a Imu, ¿no? Porque si ninguno de nuestros protagonistas se encuentra en la tierra natal durante la batalla final, Imu no podría convertirlos en demonios y punto. Exacto, esta condición actúa como una especie de equilibrio. Oda suele dar algún límite a las frutas o poderes muy rotos y este sería el límite lógico del Domi Reversi. Es poderoso pero situacional. Para los sombreros de paja, por ejemplo, la mayoría provienen de otras islas del East Blue u otros mares. Mientras la guerra se libre en Marillois, en Laugh Tale o en cualquier lugar que no sea su aldea natal, estarían a salvo de este hechizo. Ahora, si de repente Luffy tuviera que pelear en la villa Fushia donde nació o Zoro en la aldea Shimotsuki, cuidado, pero es poco probable que la batalla final ocurra en esos sitios. Los peligros para ciertos personajes. No todos los aliados pueden cantar victoria, pensemos en personajes cuyo origen conocemos y podría terminar luchando en él. Por ejemplo, si en algún momento se libra una batalla en Arabasta y Vivi está allí, Imu podría convertirla al estar en su reino natal. Es posible, o Sabo en el reino de Goa, en su tierra, o incluso Dragon si su base resultase su lugar de origen. Especulación aparte, los que sí están en su hogar durante la saga final claramente corren un riesgo. Un caso inmediato, los gigantes de Elbaf ya lo experimentaron en carne propia. También, ¿qué tal los samuráis de Wano si Imu llega a atacar Wano? Cada país rebelde corre este riesgo. Esta es la primera parte del vídeo, que es una teoría que he encontrado que se ha hecho muy popular y que he de decir que argumentos hay bastantes. Quiero decir, es mucha casualidad que se haya dado esta técnica solamente en estos casos de personas que están presentes en su lugar de nacimiento, justamente. Encima encaja con el nombre. Sí que es cierto que noto yo un poco extraño el hecho de que Imu sepa, por ejemplo, que Shebek era natal de God Valley. No sé si tiene cierta información que puede ser revelada más adelante en el manga, pero a día de hoy lo veo un poco extraño. Y esto, como digo, lo comento como una teoría porque he visto que se ha hecho muy popular, sobre todo en las comunidades brasileña, francesa, comunidad inglesa, y he querido traerla también a la española como una especie de primer nerfeo. Pero vamos a ir al otro nerfeo, porque claro, esto simplemente implica que hay personajes que no pueden ser volteados con el Domi Reversi y obviamente es una tranquilidad muy grande. Pero claro, naturalmente donde pelees siempre vas a tener gente que haya nacido allí, porque las personas normalmente se quedan donde han vivido. Entonces, esta habilidad, sea donde sea, es un peligro muy grande, ya que, como digo, pues te da muchísima fuerza y regeneración. Entonces, vamos a ir directamente con la parte gruesa del vídeo. Si aceptamos que el Domi Reversi tiene este límite, las implicaciones argumentales para el clímax de One Piece son enormes. En esencia, Imu no podría simplemente chasquear los dedos y convertir a todo el ejército revolucionario o a todos los piratas del mundo en sus marionetas, a menos que consiga pillarlos en sus respectivas casas. Esto añade un juego estratégico muy interesante a la guerra final. El bando aliado debe procurar elegir el terreno de batalla cuidadosamente. Lo ideal para el bando aliado en la batalla contra Imu sería elegir en un lugar que no sea hogar de ninguno de ellos. Por ejemplo, Marillois, la capital mundial. Es hogar de los Tenryubito, pero no de las personas que conocemos. Si la rebelión se lleva ahí, Imu no podría usar el Domi Reversi sobre la gente de fuera. Y aquí quiero añadir que, por ejemplo, personajes como Nami no sabemos exactamente su origen, ya que la encontraron en medio de una tormenta. No me sorprendería nada que, de ser esta teoría real, acaben dándole un Domi Reversi a Nami en el sitio que menos esperemos y que se revele que es su tierra natal. Sería interesante. Laugh Tale quizás es otro terreno neutral para todos, salvo quizás para Joy Boy en el pasado. Y en fin, que un lugar neutral neutraliza el Domi Reversi. Luego también tendrían que evitar trampas geográficas, ya que Imu podría intentar astutamente arrastrar a ciertos enemigos a localizaciones donde él sí pueda convertirlos. Podríamos ver intentos del gobierno mundial de forzar combates, digamos en Elba, Wano, Arabasta u otros reinos de origen de aliados. Todo esto para usar el Domi Reversi allí. Si de pronto el ejército revolucionario incita a rebeliones locales, Imu podría aparecer en esas islas para convertir a todos los rebeldes del lugar. Este vaivén haría que los héroes tengan que pensar dos veces dónde sitúan sus fuerzas. Un ángulo interesante es qué pasa con personajes cuyo hogar ya no existe o es desconocido. Por ejemplo, Marshall D. Teach se supone que no es nacido en God Valley, ya que los llevó allí Rocks una vez habían nacido. Entonces Teach, de momento, no tiene ninguna tierra natal a la cual regresar, ya que en el caso de finalmente ser God Valley, pues fue borrada del mapa. Una cosa interesante es que sabemos que el reino antiguo fue destruido hace 800 años, y esto podría encajar perfectamente con la noción de que los Dis son los enemigos naturales de los dioses, ya que si no puedes someterlos con tu poder más temido debido a que has destruido su tierra,
tierra, eso explicaría por qué les tienen tanto miedo. Es decir, que va a ser muy clave como Imu buscará recrear ciertas situaciones tipo Elbaf o God Valley, mientras que las personas que se enfrenten a él deberían buscar justo lo contrario, el no acabar en una de esas islas. Pero esto dependerá del conocimiento que tengan de su habilidad, es decir, que es como una partida del mismo juego al que hace referencia. Pero atención, porque ahora vamos con lo más importante. Hemos explorado la debilidad potencial del Domi Reversi, pero aún así queda una cuestión muy importante: cómo deshacer sus efectos en quienes ya han sido convertidos, porque de nada sirve evitar ser reversiado si Imu ya tiene un ejército de demonios invencibles. Aquí es donde entra en juego otro detalle crucial que nos ha dado la historia. Uno proviene de una fuente inesperada: Dracul Mihawk. Sí, el mejor espadachín del mundo nos dejó una observación muy interesante durante la guerra de Marineford respecto a Monkey D. Luffy en medio del caos de Marineford. Mihawk notó que Luffy posee una extraña habilidad, y es que dijo que tenía la capacidad de convertir a quienes le rodean en sus aliados con mucha facilidad, incluso antiguos enemigos o desconocidos, simplemente por la fuerza de su carisma y determinación. Mihawk afirmó explícitamente que dicha habilidad es la más peligrosa en todo el mundo. Pensad en esto: no la fruta de Luffy, no la fruta de Nika, no su haki, sino lo más temible de Luffy es su don de ganarse aliados. Y esta frase cobra un nuevo sentido cuando la ponemos en contexto con el Domi Reversi. Imu obliga a la gente a ser su aliada, sus marionetas, mientras que Luffy inspira a la gente a unirse a él como aliados de corazón. Son dos caras opuestas de la misma moneda: por un lado una lealtad falsa, impuesta por un hechizo; por el otro una lealtad verdadera, nacida de la confianza y la esperanza. Mihawk, siendo alguien que valora la fuerza individual, quedó muy impresionado y quizás alarmado al ver cómo Luffy podría, sin darse cuenta, sumar hasta a piratas enemigos a su causa durante la guerra. Esa habilidad peligrosa de Luffy podría ser el antídoto contra la habilidad peligrosa de Imu. Pero ¿cómo podría Luffy contrarrestar ese Domi Reversi? Pues existen varias formas en las que su influencia podría hacer la diferencia. Sabemos que los demonios creados por Imu mantienen algún rasgo de personalidad en el fondo. Aunque están intoxicados por el poder y fuera de control, no es que pierdan por completo quiénes eran. Esto significa que quizás se les pueda llegar emocionalmente a recordarles quién son. Y si hay alguien capaz de llegar al corazón incluso de enemigos, ese es Luffy. Lo hemos visto infinidad de veces. Luffy hace amigos hasta luchando. Personajes que empezaron oponiéndose como Robin, Frankie o incluso enemigos temporales como Bon Clay, Mr. 3 o Hancock terminaron de su lado gracias a su habilidad y su carácter inspirador. La mera presencia de Luffy y su determinación podrían resquebrajar el control de Imu sobre un antiguo aliado convertido en demonio. Por ejemplo, vayamos con Dory y Brogy, que están convertidos en demonios violentos. ¿No creéis que Usopp y Luffy podrían hacerles recordar su orgullo de guerreros de Elbaf, sus vínculos, promesas y logrando que luchen de nuevo contra la influencia de Imu? Es posible. Luffy podría literalmente volver a voltear la ficha restaurando la persona original que Imu intentó suprimir. Y es que esto es importante, ya que en Elbaf vimos cuando Dory y Brogy están destruyendo el propio Elbaf bajo el control de Imu, Usopp se pone a gritarles que qué están haciendo, guerreros, si no tienen un poco de orgullo de ser los guerreros de Elbaf. Y estas escenas no están puestas para nada. Quizás Usopp tenga un momento en el que sea capaz de ayudar a este Domi Reversi a voltearse. Pero más allá de su carisma personal, Luffy ahora tiene un peso simbólico enorme. Se ha revelado como la encarnación de Nika, el dios del sol y guerrero de la liberación. Según la leyenda, Nika era una deidad que traería liberación a los esclavos y alegría al mundo, liberándolos de sus amos opresores. Entonces, ¿qué mejor encarnación de esa profecía que liberar a gente convertida en demonio contra su voluntad? Imu esclaviza y Nika libera. Monkey D. Luffy, portador de la fruta Ito Ito Nomi modelo Nika, está literalmente destinado a liberar a aquellos encadenados, ya sea físicamente encadenados como esclavos o mentalmente encadenados con un poder como el Domi Reversi. Podemos anticipar una escena poderosa donde Luffy, con su risa y alegría contagiosa de Nika, rompa la oscuridad que envuelve a los demonios de Imu. De hecho, el poder de Luffy en Quinta Marcha, su forma de Nika, convierte el entorno en algo caricaturesco y lleno de risas. Cuesta imaginar que una aura tan absurdamente libre y alegre no afecte de algún modo a un hechizo basado en odio y sed de sangre. En la historia de One Piece, la risa y la libertad siempre triunfan sobre la opresión y el miedo. Es un tema recurrente. Luffy podría muy bien inmunizar o liberar a otros con esa risa del sol. Otra posibilidad es que Luffy termine haciendo lo que mejor sabe, convertir enemigos en amigos. ¿Y si algunos de los propios demonios de Imu se revelan gracias a Luffy? Mihawk llamó a Luffy el hombre con el poder más formidable, el de hacer aliados. No sería descabellado que alguno de estos demonios, quizá un personaje que conozcamos, se libere del control tras interactuar con Luffy y decida luchar contra Imu.
Al fin y al cabo, Imu está usando a sus víctimas como peones desechables. Luffy valora a cada aliado, esa diferencia podría encender la voluntad dormida dentro de un demonio. Imaginemos por ejemplo a Dory y a Brogy voltearse para luchar contra Imu. En síntesis, Luffy representa el contrapeso natural al Domi Reversi. Imu manipula el vínculo con la tierra natal para esclavizar. Pero como he dicho muchas veces, lo más importante a tener en cuenta es que One Piece es un manga, One Piece es una obra, One Piece es algo que tiene que ser transmitido a los fans, es algo que te tiene que entrar por el corazón y por los ojos, es decir, simplemente que Luffy se plante delante de la gente que tiene el Domi Reversi y les convenza porque es Nika, estaría bien, pero faltaría algo, tenemos que tener un motivo, tenemos que tener un detonante, simplemente esto no basta, de hecho esto causaría incluso mayor crispación en la comunidad, ya que simplemente revertir el Domi Reversi por tu cara bonita o por tu fruta, pues simplemente sería algo soso y sin más. Entonces vamos a ir a algo muy importante. Hay algo que ha caracterizado a Luffy desde que ha entrado en el estado de la quinta marcha, y es que si recordáis, lo primero que vemos cuando Luffy empieza a transformarse en la quinta marcha es que se empiezan a escuchar como unos tambores, los ya llamados tambores de la liberación. Esto está presente en todo momento durante la pelea final contra Kaido en el arco de Wano, y se hace ver que es algo totalmente impresionante, algo que resuena en todos lados y que todo el mundo lo escucha. Más adelante nos hemos dado cuenta de que estos tambores de la liberación son una especie de canción o algo así que también han bailado incluso los propios bucaneros, los cuales tenían como dios al dios del sol Nika. Y ya hemos visto al padre de Kuma o al mismo Kuma o a la misma Bonnie bailar como si fueran Nika, con los tambores de la liberación. Es más, cuando hemos visto a los gigantes, también estos han hecho el gesto de bailar como Nika, han bailado haciendo el baile de la liberación con los tambores de la liberación, es algo que está presente todo el rato. Y aquí voy a tirar un dato importante del manga, y es que en todo momento Luffy, desde que inició su viaje, siempre dijo que quería un músico. Y más tarde en la obra conocimos a Brook, el cual se integró en la banda y ahora es el músico de la tripulación. La cosa es, una de las mayores características de Brook es el saque de Binks, una canción mitiquísima de One Piece, y que por si no lo sabíais, esta canción la escribió Oda. Toda la letra la escribió él y dijo que quería darle mucha importancia a esta canción. Él mismo dijo que quería que esta canción fuera tan importante que incluso se llegara a estudiar en las escuelas de cara a unos años en el futuro, es decir, que le puso mucho cariño y mucho mimo a la canción, a la música. Y aunque tengo un vídeo pendiente explicando todo esto en mucho detalle, la película de One Piece Film Red tiene mucha relación con Imu. Ya lo explicaré todo en detalle más adelante porque de verdad es un vídeo que va a ser largo y que tengo que explicar muchas cosas, pero para que entendáis muy sencillamente la similitud, os pongo este panel donde vemos a Uta sentada en un trono con unas espadas clavadas en el suelo, haciendo referencia pues obviamente al trono vacío con las espadas en el suelo, una señalización muy evidente. También vemos a Uta cuando se puso la armadura que tenía una corona larga y puntiaguda hacia arriba, justamente como lo que parece tener Imu en la parte de arriba o algo así. Pero voy de nuevo a que Uta, que se supone que estaría simbolizando a Imu en esa película de manera muy disimulada, está relacionada con la música. Todo tiene que ver con la música, la película es un musical prácticamente. Es decir, se le está dando una importancia muy clave a la música. Volviendo de nuevo al tema de cómo solucionar el Domi Reversi y los tambores de la liberación, creo que Oda se está guardando algo interesante para el futuro. Creo que nos quiere meter mucho miedo con el Domi Reversi. Lo hemos visto ahora con Rox, con Harald también lo vamos a ver en cuanto lleguemos a ese punto del flashback. Hemos visto prácticamente que sí que se le había dado el Domi Reversi. Incluso hemos visto como ya han subido los aliados de Luffy para pelear contra los caballeros divinos y también para pelear contra Gunko e Imu, pero el que no ha subido todavía es Luffy, ya que Luffy cuando suba será cuando ya estén los enfrentamientos desarrollándose, posiblemente Imu no esté peleando con nadie todavía, y cuando llegue Luffy en su forma de la quinta marcha, recorriendo esa distancia que tiene que subir del nivel bajo de Elbaf al nivel medio que es en el que están en el árbol, que hay una distancia enorme, cuando llegue y empiecen a resonar esos tambores de la liberación, van a provocar algo los gigantes, y seguramente esos tambores ya hagan despertar un poco a los gigantes. Aquí hay varias opciones que podremos desarrollar. La primera es que los tambores de la liberación más las palabras de Luffy sean lo que revierte el Domi Reversi, lo cual sería increíble, y creo que tiene sentido, me refiero, son los tambores de la liberación, el dios de la liberación, Luffy tiene que ver con la liberación, liberar, te libera del Domi Reversi, creo que es la parte que tiene más sentido de todo. Y luego tenemos un añadido que a mí me gustaría, que es que Brook intervenga, y es que quizás con los tambores de la liberación sonando de fondo, él pueda tocar una canción. Me gustaría que el saque de Binks que se compagine con esos tambores para darle una amplificación a la melodía, y quizás usando su propia habilidad de mover armas
pueda mover las almas que están corrompidas por el Domi Reverse y arreglarlas o algo. Y creo que eso sería bastante interesante. Quizás Luffy pueda hacerlo en un rango más pequeño, pero gracias a Brook eso se intensifica mucho más. También tengamos en cuenta que Brook parece que ha tenido una historia con Gunko, lo cual también va a ser importante porque veremos qué pasó con Gunko, esos recuerdos que le vinieron a Gunko de dónde venían, cuál es la relación entre estos dos. Justamente Imu ha poseído a Gunko, algo que es muy importante obviamente, y creo que esto sería bastante clave. De hecho, yo creo que es algo bastante evidente. Al igual que en su momento era muy evidente que Roxy Shebek iba a ser afectado por el Domi Reverse en God Valley, cosa que finalmente así ha sido, veo muy evidente que la clave para vencer a esta habilidad de Imu va a ser la fruta de Luffy. Y es que sé que es muy cliché, sé que hay gente que quizás no le gusta y que sea previsible no le gusta a la gente, pero para mí no es un problema. Para mí depende más bien de la forma en que lo lleve, de la forma en que lo interprete todo y de la forma en que lo enseñe. Ya que más o menos sí, sabemos qué va a pasar, pero también es cierto que Oda no nos puede estar sorprendiendo con absolutamente todo el rato, que lleva 25 años de manga y más de 1100 capítulos, camino de los 1200 ya. Entonces para mí esto es bastante evidente que se va a dar. Luffy con la fruta va a ser capaz de revertir el Domi Reverse de Imu, y este precisamente va a ser ese gran nerfeo al Domi Reverse, ya que justamente es por eso que Imu le tenía miedo a Nika, le tenía miedo a esta fruta, le tenía miedo a esta persona, a este Joy Boy, porque sabía que con la fruta de Nika era algo que podía revertir su propio poder. Algo que incluso pone en más alza, en más valor la figura de la liberación, ya que no estaría hablando de esclavos físicos, estaría hablando de esclavos conceptuales, de esclavos mentales, de no ser dueño de tu propia mente y tus propias acciones, algo que venga de muchísimo más atrás, y que todo el concepto de los esclavos era de una manera por el Domi Reverse y que ahora se ha llevado a los esclavos reales. Para mí esto sería muy interesante, y de estar bien llevado y bien escrito, que confío bastante en Oda en este aspecto, creo que, como digo, ensalzaría mucho más la figura de Luffy y creo que metería una nerfeada bastante importante del Domi Reverse. Esto obviamente no haría que el Domi Reverse fuera totalmente inútil, porque como hemos visto, si no está Nika por en medio, ese poder es aterrador. Imu puede ir a cualquier isla, volver a cualquier persona en un demonio y hacer que destruya o haga lo que él quiera bajo su voluntad, y encima, como digo, con una regeneración increíble. Entonces, de no estar Luffy por en medio, esa persona no tiene ningún tipo de forma de salvarse. Así que este es el motivo por el cual yo personalmente no estoy nada preocupado por el Domi Reverse. No me da ningún tipo de miedo y no me parece que sea ninguna habilidad que tampoco vaya a romper la lógica de la serie ni nada por el estilo. Sé que mucha gente pensabais, y después de este vídeo quizás habéis cambiado la opinión, que esta habilidad tenía una cosa demasiado impresionante y demasiado fuerte, pero yo creo de verdad que Oda no la va a llevar a este punto, que Oda se va a restringir muchísimo. Y es que vamos a ver, gente, One Piece tiene unos niveles de poder que de cada vez van subiendo y estamos viendo cosas que son muy locas. Pero no va a ser esto Dragon Ball, gente, no vamos a tener personajes que sean de tal magnitud ni muchísimo menos. Creo que Imu, con esa regeneración que parece tener, y el Domi Reverse ya está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que no va a ser el villano final y que el villano final va a ser Teach vengando a su padre. Pero bueno, eso es otro tema. De hecho, si queréis ver cómo Oda ya ha explicado el cómo Barba Negra, Teach, va a ser el villano final y no Imu, y cómo te lo he ido dejando en el manga, lo tienes en mi canal, que lo subí hace 2 vídeos, que el vídeo se llama algo así como el plan maestro de Marshall D. Teach o algo así. Pero bueno, lo más importante es que en los comentarios me dejes todo lo que pienses acerca de esto. ¿Cuál es tu teoría del Domi Reverse? ¿Estás de acuerdo con mi teoría? ¿No estás de acuerdo? Déjamelo todo en los comentarios. Ya sabéis que me encanta leeros, responderos, ver cómo debatís entre vosotros. Me encanta, la verdad, creo que esto es de lo mejor que tiene el canal, y he de decir que normalmente sois bastante respetuosos, así que daros las gracias por esto, que también es importante. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedazo de like y suscribirte al canal para ver más vídeos, y mandarte un saludo enorme al mejor youtuber, más guapo, el mejor, el más sexy, más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo.